Buenos días. Abordamos hoy la última sesión de este curso del Aula de Formación Permanente con dos personas que nos van a impartir importantes conocimientos sobre un tema que, bueno, pues preocupa al Gobierno de Cantabria y preocupa a la Consejería de Inclusión Social. De hecho, como todos ustedes saben, hay una Dirección General de Dependencia, Atención Sociosanitaria y Soledad No Deseada que se va a encargar a lo largo de esta legislatura de luchar contra este importante problema del que ya hemos hablado en otras ocasiones. Hoy nos acompañan a mi izquierda Fernando Villoria Díez, delegado en Cantabria de la Asociación contra la Soledad. Fernando es médico natural de Santander, estudió la carrera de Medicina en la Universidad Autónoma de Barcelona y la especialidad de Anatomía Patológica en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, máster en Dirección de Hospitales por la Universidad de Cantabria. Su experiencia profesional se ha desarrollado en Barcelona, Alicante, Ciudad Real, Segovia, Madrid y Santander. Y sus inquietudes profesionales, fundamentalmente, han ido dirigidas a la clínica como patólogo del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, la gestión de hospitales como director médico del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, la gestión y planificación sanitaria como director general de Ordenación, Inspección y Atención Sanitaria del Gobierno de Cantabria y la seguridad del paciente y la calidad asistencial como responsable de calidad asistencial, seguridad del paciente y formación profesional en el Servicio Cántabro de Salud. A mi derecha, ahora enseguida lo verán, Juan Francisco Díez Manrique, psiquiatra natural de Santoña, estudió la carrera de Medicina en la Universidad de Salamanca. Tras su experiencia profesional en el Hospital Psiquiátrico de Oviedo, se incorporó como agregado del Servicio de Psiquiatría en el Hospital Valdecilla y posteriormente como jefe de Servicio de Psiquiatría del Centro Médico Nacional Marqués de Valdecilla. Su legado profesional coincide con la refundación del Hospital Valdecilla dirigida por don Segundo López Vélez y junto con el doctor Aldama, el doctor Díez Manrique transformó la asistencia psiquiátrica de Cantabria desde el modelo institucional cerrado de los manicomios provinciales a una atención psiquiátrica moderna, de puertas abiertas, con su unidad de agudos para ingresos de corta estancia en el pabellón 20 de Valdecilla y complementada con el Hospital Psiquiátrico de Parayas, para pacientes crónicos de larga estancia, concebido en su conjunto como una organización asistencial revolucionaria para su época en la década de los 70. También tuvo un papel determinante como catedrático de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cantabria, promovida también por don Segundo López Vélez. Y sin más, les cedo la palabra a ambos, empezando creo que el doctor Villoria. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a la Consejería de Inclusión y a la Dirección General de Dependencia, Asistencia Sociosanitaria y Soledad No Deseada por esta invitación y por el impulso que están dando a una problemática que hoy vamos a tratar aquí y que nos ha interesado y además conmovido. La conferencia que voy a dar me gustaría contar con la participación de las personas. Quienes están viéndolo en streaming, pues la participación no es posible, pero aquí de alguna manera pues sería como si tratara de una sesión clínica o un debate. Vamos a hacer una ponencia que puede resultar, bueno, pues cualquiera que tenga que matizar cualquier cosa, independientemente de que al final pues puedan intervenir. Lleva dos partes, una parte sobre la presentación del problema o de la condición de la soledad que voy a presentar, y después el doctor Díez Manrique hablará sobre algo que es muy importante, que se trata del papel de la personalidad en la gestión de tu vida, ¿no? Y cómo la personalidad es importante incluso en condiciones de soledad no deseada, qué papel juega la sociedad, los aspectos sociales y los aspectos personales de la personalidad, ¿no? Bien, después, en una segunda parte,
mi intención es hacer un grupo con las personas, si están en teletrabajo, pues no es posible, pero ¿para qué? Para que después las personas que asisten puedan proponer a la Dirección General qué intervenciones, después de lo que expliquemos, se les ocurren como intervenciones para combatir la soledad no deseada. Aquí podemos hacer un grupo. Esta es una experiencia que hemos hecho en la Universidad de Cantabria, en el máster o en el programa senior, que bueno, las personas puedan mostrar su capacidad de innovación, de iniciativa para proponer cosas a la Dirección General. Y sin más, bueno, desde los que están en teletrabajo, yo les rogaría después de que les hicieran llegar pues tres o cuatro medidas que les parezcan fundamentales. No hace falta más. 3 esenciales que luego agrupadas pues puedan ser incorporadas a la estrategia que se están llevando a cabo en esta consejería. Bueno, se trata de la gestión en positivo de la soledad, la gestión de la soledad desde el punto de vista de las instituciones y de las personas individualmente. Y ese es el título que llevo en estas conferencias. Una presentación personal. ¿Cómo conocí la soledad? Bueno, cuando uno está trabajando, como es vuestro caso, yo no conocía esta problemática. Estás trabajando, estás haciendo cosas, teniendo una motivación, teniendo una responsabilidad profesional, y por lo tanto yo no conocía esta. Y fue cuando me jubilé que en el fondo pues te encuentras con que la necesidad de hacer algo que sea intelectualmente potente, y conocí esta asociación. Con esta asociación, luego la voy a describir brevemente, y me llevó a estudiar el tema y a integrarme en ella, y bueno, pues aquí estoy. Esto hay una parte intuitiva, ¿no?, que puede ser, uno piensa que es la soledad, etcétera, pero realmente esto tiene una base científica que para mí era desconocida. Yo, mi especialidad como patólogo es que vemos biopsias y no hay manera de hacer una biopsia a la soledad. Por lo tanto, no me lo creía muchas de las cosas que voy a explicar aquí. Y fue un descubrimiento desde el punto de vista de cuál es la biología que subyace en la soledad, que no solamente es un trastorno, una condición subjetiva, sino que además hay mecanismos biológicos que la explican. Y estas son las 2 fuentes más importantes. Entras en la biblioteca del hospital, pones loneliness en inglés, porque la mayor de las publicaciones están en inglés, y aparecen montones de publicaciones científicas del más alto nivel. Cuando en medicina decimos que algo está en el Lancet o en el New England, quiere decir que eso es verdad, ¿no? Y la otra fuente muy importante es la Academia de la National Academic, NAS, de los Estados Unidos, donde hay una información muy académica muy importante. Bien, la asociación es una asociación muy humilde. No hacemos voluntariado, lo que queremos es influir, ¿no? Es una asociación de ámbito nacional. Tiene delegaciones en las comunidades autónomas, y yo soy el delegado en Cantabria, y que estoy a su disposición, y si quieren asociarse, pues bueno, será un placer, ¿no? Lo que queremos los objetivos son disponer de una evidencia de la soledad. A veces dices, bueno, ¿y qué es esto? ¿Y cómo se mide? Lo vamos a ver hoy. Luego, crear conciencia social. Eso es hoy estamos aquí influyendo en esta consejería, con las personas, y crear conciencia social para que se sepa qué es esto, qué es esta condición, ¿no? Y entonces los objetivos son hacer conferencias, charlas como esta que estamos hoy aquí, colaborar con la Universidad de Cantabria, estamos en el programa senior, estamos en el máster, en los medios de comunicación, transmitimos esta problemática a la población, en las instituciones, como han sido las consejerías del Gobierno de Cantabria, y al cual agradezco su comprensión, y en concreto hoy aquí a la Consejería de Inclusión, ¿no? Y queremos influir, y yo creo que lo estamos consiguiendo, y es un honor, por ejemplo, que tengamos esta dirección general, que es una primicia en España. Luego veremos que en el Reino Unido, etcétera, hay instituciones con esta terminología, ¿no? Bueno, pues Cantabria puede presumir de tener la primera dirección general contra la soledad.
¿Y qué queremos hacer hoy? Objetivo de esta reunión, que es saber qué es la soledad y el aislamiento social. Esta condición va en tándem. Si no lo digo, lo pienso. Soledad y aislamiento social, soledad y aislamiento social. Veremos por qué. Y luego diseñar intervenciones, que es lo que hemos comentado. 3, 4, las personas que estamos aquí, una reflexión y proponer a la dirección general, puesto que va a colaborar en la estrategia, pues será importante. Vamos a empezar con la definición. Bueno, esta es una referencia a la historia, ¿no? Entonces, la primera referencia que hay es el Génesis, ¿no? Cuando dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Es la primera referencia a la soledad en un texto. Y la segunda, que es muy importante, es Aristóteles, ¿no? Cuando el hombre dice, que lo verán mucho, es que el hombre es un ser social por naturaleza. Lo vemos muy repetido en muchos ponentes. Bueno, pues esto viene de aquí, ¿no? 380 a.C., y Aristóteles habla de cómo la sociedad tiene que estar organizada y ser solidaria, ¿no? Es lo que quiere decir, luego lo veremos con esta idea. Somos seres sociales por naturaleza. En la literatura, 100 años de soledad. Cuando pones el buscador, 43 veces aparece la palabra soledad. Y realmente pues he tomado esta frase, ¿no? Este texto, este breve texto, ¿no? del coronel Aureliano Buendía, que comprendió que el secreto de una buena vejez no es otra cosa que un pacto honrado con la soledad. Y las canciones, ¿no? Pongan Eleanor Rigby y está hablando de la soledad de Eleanor Rigby, el título de la canción, de la soledad de esta mujer. Y bueno, pues es una bonita canción. Y esta es una estatua en Liverpool en homenaje a Eleanor. Bien, y cuando empecé a leer sobre la soledad, de repente aparece Darwin. Entonces, bueno, fue sorprendente, ¿no? Cómo podemos llegar hasta ahí para ver la soledad y lo contrario de la soledad, que es lo que vamos a hablar, ¿no? Lo contrario de la soledad. Entonces siempre se ha hablado del origen de las especies. Pongo Darwin y Wallace porque como son coautores, siempre se habla de Darwin y parece que recomiendan poner al segundo autor que está más opacificado, ¿no? Pero en esta época dice esto que siempre hemos oído, que siempre el más adaptado es el que sobrevive, la supervivencia del más apto, que controla los recursos y puede, bueno, lo que estamos, la evolución es así, ¿no? Control de los recursos y al final el que sobrevive es el que es más adaptado. Pero también hay lo contrario, que es lo mismo, lo contrario del egoísmo es el altruismo, lo vamos a ver ahora. Inicialmente, para ver el egoísmo, podemos tomar la referencia de Dawkins con un libro de los años 80, el que es El gen egoísta, en el que se habla del ejemplo de los zorros y los conejos. Es un ejemplo sobre cómo el egoísmo en la sociedad puede ser, bueno, hay que excluirlo, ¿no? Y lo que viene a decir es que imaginemos una población en un territorio, una población de zorros, y los zorros se alimentan de conejos. Y hay un pacto, una constitución en esa comunidad de zorros en los cuales dice, pues no nos vamos a comer las conejas embarazadas. Es el pacto por el cual, pues bueno, pues de esa manera se logra la supervivencia de la comunidad de zorros, no hablamos de los conejos, ¿eh? Entonces aparece una epidemia, ¿no? Aparece una epidemia tipo COVID, que empiezan a exterminar, será la mixomatosis, ¿no? Empiezan a exterminar conejos, van desapareciendo conejos, con lo cual la fuente de los recursos de los zorros disminuyen, porque no hay conejos suficientes. Y hay un momento en que viene una hambruna. Y entonces en ese momento los zorros que sobreviven son aquellos que se comen la coneja embarazada. Ese es el ejemplo del egoísmo, ¿no? La falta de solidaridad con los demás. Se puede trasladar en nuestro mundo actual a quien es insolidario, busca su propia supervivencia. Y por el contrario, tenemos a Juan Luis Arzuaga en una conferencia que le escuché muy bonita, es un tipo fenómeno, es un humanista, más que además de paleontólogo, un humanista, ¿no? Y entonces describe cuándo aparecen los cuidados, que es algo que compete a esta consejería. ¿Cuándo aparecen los cuidados?
Y lo que viene a decir Arzuaga en la conferencia se trata de cuándo aparece la enfermedad. Pero esto, claro, la enfermedad y los cuidados va junto, ¿no? Y su ejemplo es muy interesante y lo paso a contar. En la vida lo que hemos visto es la perfección o la muerte. Y quiere decir lo siguiente. Dice, imagínese una gacela que en vez de correr a 100 kilómetros por hora, corre a 90, porque tiene una ligera discapacidad que puede ser el envejecimiento. Bueno, pues el guepardo se la come y desaparece. Si el guepardo, en vez de correr a 110, corre a 90, no puede alimentarse de gacelas y se lo comen las hienas o se muere de hambre, bueno, y acaba devorado por las hienas. Por lo tanto, lo que viene a decir Arzuaga es que en la evolución o eres perfecto o eres comida para los demás, desapareces, ¿no? Y entonces aparece la enfermedad y la discapacidad y los cuidados, ¿cómo? Y entonces Arzuaga descubren en Atapuerca, en un yacimiento, descubren los restos fósiles de un fémur, y ese fémur tiene una fractura y tiene un callo de fractura. El callo de fractura es la consolidación, cuando algo es una fractura, entonces lo que se hace normalmente, aparece el callo de fractura y se restituye, se cura solo. Pero eso dura días. Y cuando alguien, un homínido, hace 1 millón de años, se ha caído y se ha roto el fémur, te mueres, como le pasaba a la gacela. ¿Y cuál es la conclusión de Arzuaga? Dice, aquí aparecen los cuidados. Este homínido de 1 millón de años, alguien le dio de comer en su tribu, en su comunidad, alguien fue solidario con él, en vez de ser egoísta, fue solidario y le dieron de comer y le alimentaron cuando él no podía, ¿no? Es cuando aparecen, desde el punto de vista de Arzuaga, me parece muy bonito, cuando aparecen los cuidados. En una comunidad cuidas a la vejez, cuidas a la discapacidad, cuidas a la enfermedad, a la convalecencia, que es la discapacidad transitoria, como luego veremos. Arzuaga, no le pierdan de vista, hay un programa de radio en el que él entrevista a personas y habla de todo esto, es fantástico. Por lo tanto, somos seres sociales, que decía Aristóteles, porque nos cuidamos de la sociedad. Este es el mensaje más importante que me gustaría transmitir, ¿no? Y la enfermedad puede aportar belleza en cuando ves a alguien cuidando a alguien, ¿no? Eso es muy bonito, es la solidaridad, es lo que pretendemos, por eso estamos aquí. Por eso la evolución ha sido posible, por la solidaridad, por el gen altruista del que hablaba Dawkins. Bien, estas son descripciones sobre la soledad, bueno, que en inglés acierta mucho con la palabra, porque en castellano es una palabra que tiene muchos significados, bueno, es polisémica, ¿no? Pero en inglés no, loneliness es la palabra más que quiere decir el concepto de soledad subjetiva, ¿no? Bueno, vacío emocional, nostalgia, desesperanza, ansiedad, bueno, muchas definiciones. Voy a pasar rápido en esto, para centrarnos en la que la soledad es un problema de salud pública. Problema de salud pública, soledad y aislamiento social. Y lo dice la OMS, pero también lo dice, bueno, la OMS, este libro es muy importante, el aislamiento social y la soledad, las dos siempre en tándem. Este libro está a disposición de todos vosotros en las personas mayores. Luego veremos que también los jóvenes, pero en este libro se enfoca a las personas mayores. En Europa también, la Unión Europea, a través del JRC, la Joint Research Center, está investigando en este tema. Y hay una línea de trabajo que la tenéis aquí, la podéis encontrar en la Unión Europea, porque se ha visto que ese problema de salud pública tiene unos costes importantes, sociales y económicos. Y por lo tanto, es una línea de trabajo que está también en el Gobierno de España y, por supuesto, esta consejería alineado con este objetivo. Y en España el Gobierno, a través de este ministerio, pues también están elaborando una estrategia que sea un paraguas. Por eso aparece el paraguas, ¿no? El paraguas simboliza acoger, simboliza proteger. Bien, entonces, una estrategia. Y en Cantabria, pues quiero resaltar la Dirección General, que hoy nos invita aquí, cómo está preparando una estrategia, y que también el Ayuntamiento de Santander hace un plan de mayores en el que nos invitaron, estamos en el Consejo y hemos contribuido a que tenga
una línea de trabajo contra la soledad en las personas mayores, en este plan de mayores del Ayuntamiento, que nos felicitamos de que esta línea sea tan interesante. Bien, esta es una parte clave, las definiciones. Estas definiciones están tomadas del libro el texto que en estos momentos a mí yo más recomendaría, que es este que ven abajo, de los Estados Unidos, de la NAS, de la National Academic de los Estados Unidos. Entonces habla de las conexiones sociales y de los 3 componentes de la soledad. Los 3 componentes que los vemos aquí, esta es la tríada, que siempre permanentemente llevo a todos los lados. Y es soledad no deseada, que es la subjetiva. Es el sentimiento subjetivo. Puedes estar rodeado de gente, no tienes amigas para confesarte, para decirle tus penas, para decirte tus problemas. Es subjetiva. Medirla es difícil porque tienes que declararlo, no se puede medir objetivamente. Luego está el aislamiento social, que es el número de contactos que se tienen. Eso sí se puede medir. De hecho, hay un trabajo que luego veremos de la Universidad de Cantabria, del profesor Cantarero y su equipo, que miden el aislamiento social y lo relacionan con las enfermedades. Luego lo veremos. O sea que subjetiva y la otra objetivo. Y en tercer lugar, algo que es el objetivo de esta consejería, que es el apoyo social. Cuando no tienes apoyo social. ¿Y qué es el apoyo social? Pues sobre todo son los cuidados de larga duración de la dependencia. Hay más, pero ese es un elemento determinante. O luego, que yo es un tema que siempre saco a relucir, que es el paciente solitario. Cuando ingresa no tienes a nadie y te tienen que dar de alta del hospital. ¿Qué haces? Luego lo veremos. O sea que son estas 3 condiciones muy importantes, la tríada. Esto sí se mide, suma 100 o suma 0. Suma 100, estás muerto. Si estás en el centro, si te encuentras sola porque no tienes a nadie, si encima estás aislada porque no tienes contactos y si no tienes carencia de apoyo social, vamos, estás muerto. La tríada de la soledad o del aislamiento. Y estas son las conexiones sociales, que es qué tipo de conexión social tenemos. Este artículo es muy interesante porque a veces decimos, es que me he encontrado con una persona que no veía desde hace tantos años y sin embargo, pues enseguida hemos reconectado, ¿no? Eso es por el afecto. Las conexiones sociales se vinculan por el afecto y el compromiso y el apoyo. Cuando tienes amigos, la pandilla, es ¿por qué? Porque cuando tienes un problema te ayudan, cuando te comprenden, eso es muy importante. Y es los círculos sociales, que determinan los 3 espacios que hay. Primero, la pareja. La pareja, esto está en inglés, disculpad la traducción, la referencia está ahí, la tenéis con el DOI, además. Y tienes la pareja, es el elemento más esencial, porque la pareja es donde te apoyas con la persona, que es el más alto nivel de compromiso que existe, y el afecto, ¿no?, que tiene que haber. En el siguiente nivel está la pandilla o la familia. La familia es impuesta, o sea, te la encuentras, quiero decir que te viene impuesto, y la pandilla, como lo quieras llamar, la gente con la cual está muy próxima a ti. La cuadrilla, la pandilla, es personas con las que compartes muy íntimamente. Y te vas alejando en función de la intensidad del afecto y del compromiso. Te vas alejando y hay pues personas que son menos íntimas, pero que existen, forman parte de tu grupo social, ¿no? Y te vas alejando y son pues personas que tienen un contacto pues familiar, quiere decir el sentido en inglés de que me resulta familiar. Le saludas, puedes intercambiar algo, pero no tienes la intensidad que tienes con las más próximas, ¿no? Y te vas alejando y al final está casi el cajero del banco cuando vas a sacar dinero. Hola, ¿qué tal? Es fulanita, ¿la conoces? Bueno, te vas alejando en afecto, en compromiso. Llegas al final de todo al contacto con instituciones impersonales que no son físicas. Y aquí, por ejemplo, entra el papel de la religión. La religión, puedes verla, la hemos visto como una intervención política, etcétera. No, olvidaros de eso. Estamos hablando de la religión como código de valores y que te soporta, te acoge, ¿no? Y los vemos, por ejemplo, en la emigración. La religión puede ser un vínculo que acoge a grupos de emigrantes que tienen ese vínculo que les une, ¿no? Y bueno, pues ahí lo encontramos. Este artículo es muy interesante. Los círculos sociales. Puedes hacer tu mapa de quiénes son mi pareja, mi pandilla, te vas alejando, ¿no? ¿Y qué es lo contrario de la soledad? Es muy bueno verlo al contrario. Soledad y aislamiento social, ¿qué es lo contrario? Pues lo contrario es la felicidad.
tienes gente, tienes amigos, tienes apoyo social. Había un amigo que no veía hace mucho tiempo y me lo encontré y le digo, ¿qué haces? Bueno, nos hemos jubilado. Bueno, pues él, y me dice, estoy con esto, le dije. Y le expliqué de qué iba, lo pilló al momento. Dice, a mí no me va a pasar. Dice, tengo 84 años. Con Loli, que vivimos, fíjate, tenemos salud, mira, me ves aquí, estábamos en el Corte Inglés, típico sitio de encuentro. Y me dice, estoy con Loli, vivimos en casa, tengo 6 hijos, todos viven en Santander y cada fin de semana aquello es una juerga. Digo, a mí no me va a pasar. No, tenía un apoyo social. Digo, eres afortunado, eres el 1%, porque lo normal es que te falte algo de esta tríada, ¿no? Bueno, entonces, ¿quién puede sentirse esto? Todos. Os ahorro esta diapositiva, vamos avanzando para no ser muy pesado. ¿Tenéis alguna pregunta? O sea, que cualquiera. Esto, las estadísticas muestran que cualquiera, y además es fluctuante. Puede ser que sí, puede ser que no. Te cambias de ciudad. Te vas a estudiar, un estudiante que se va a estudiar a otra ciudad. Bueno, pues entonces se encuentra solo, tiene que reiniciar sus conexiones, ¿no? Le quedan las de casa, que es lo que decíamos antes, cuando vuelves, pero tienes que reiniciarlo. Y hay un estudio reciente que hemos impulsado de hace unos meses que la cuarta parte, el 25% de los jóvenes entre 18, 17 y 26 declaran, ante la pregunta, declaran sentirse solos, ¿no? Es el momento crítico de la vida, ¿no? Cuando estás integrándote en una pandilla, etcétera, ¿no? Y esto lo he hecho yo, perdonad, si fuera un Picasso valdría dinero, ¿no? Bueno, es la curva en la juventud y luego de las personas mayores. Ya veis que las personas mayores no retrocede, avanza sin retroceder. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? ¿Cómo se mide esto? Vamos a ir muy rápido porque sugiero que cualquiera que tenga interés lo pueda ver. Hay montones de publicaciones en esto, pero lo fundamental es que no hay un consenso. Así como la temperatura se mide y todo el mundo dice que los grados son iguales en todos los sitios, pues aquí no, hay dificultades, ¿eh? Pero eso porque es un concepto que está avanzando desde el punto de vista científico, ¿no? Y aquí tenéis las escalas. Fíjate la cantidad de cosas que se miden. La tríada la podemos medir. Con la UCLA es la Universidad de California. Es la más usada, de las más usadas. Y luego está, pero fíjate, esa mide la autoinformada. Luego veremos qué te pregunta, para que veáis que es muy sutil la pregunta, muy subjetiva. La escala TIL, la John Gerbeld, esa es también muy, muy extendida. Pero hay otra, como es la percepción del apoyo social, la que hemos hablado antes. Para la tríada es la Duke. La PANAS mide el afecto. Hay otra que mide el funcionamiento de tu familia, si tienes apoyo en tu familia o si no. Podemos detectar cuando tienes que preguntarle a alguien, ¿no? Y una muy bonita que es la satisfacción con la vida, ¿no? Que no tengo el ejemplo aquí, pero bueno, te pregunta que tú hagas una reflexión de si en tu vida estás satisfecho con lo que has hecho, estás satisfecha, si no, ¿qué harías si volvieras a nacer? Esa pregunta pero que es bonita para tu propia reflexión, ¿eh? Y aquí tenéis la pregunta, ¿no? Dice, la pregunta, la TIL, he cogido como ejemplo, dice, claro, en una encuesta las encuestas son muy costosas, no puedes hacer encuestas muy largas, esas son muy costosas, haces encuestas cortas para discriminar, ¿eh? Entonces dice, ¿con qué frecuencia sientes que te falta la compañía? Y tú contestas, casi nunca, algunas veces o a menudo. Veis que las respuestas tienen un abanico, un espectro que no es, oye, ¿qué temperatura hace? Dice 26 grados. No. Dice, ¿sientes frío o calor? ¿De qué depende eso? Muy variable. Bueno, este gráfico quisiera que lo tuvierais en cuenta. Ilustra qué pasa con las condiciones de la soledad. Es decir, hay factores de riesgo y determinantes sociales, también la personalidad, como luego veremos, que influyen en la tríada. Y son factores de riesgo, que luego vamos a ver algún ejemplo, pero que los podéis imaginar. Y eso produce, a través de estas conexiones sociales, que son insuficientes, por la tríada que hemos visto, producen, a través de mediadores conductuales o biológicos, más mortalidad, más morbilidad, más enfermedades y coste económico. Esto es fundamental. Esto es saber por qué es importante la soledad, porque no es un tema solamente de sentimiento, de poesía, no. Además, tiene una base de un drama. Es un problema de salud pública, una
puede generar estas condiciones. Y los mediadores son de tipo conductuales. Yo voy a poner un ejemplo rápido, pero luego lo vamos a seguir. Si tú no tienes un objetivo en la vida, si te encuentras sola, no encuentras con quién cuidar, no tienes familia, ¿para qué te vas a cuidar? ¿Por qué vas a dejar de fumar? ¿Por qué vas a...? Bueno, no tienes un objetivo en la vida. Por lo tanto, son conductuales. Acabas no haciendo ejercicio, te cierras en casa, bueno, te aíslas y haces un fenómeno regresivo que acaba contigo. Y luego son las biológicas, que son más difíciles, pero también están estudiadas. ¿Por qué tienen las personas que están en soledad y aislamiento social tienen más infartos, tienen más ictus? Pues eso está demostrado. Estamos estudiando desde el punto de vista científico la conexión biológica que determina eso. Este cuadro, por favor, conservarlo en vuestra mente. ¿Qué hace la Consejería? Actuar arriba. Abajo actúa la Consejería de Sanidad, que estas son las consecuencias. La prevención está arriba, los determinantes sociales y la personalidad, transformar la personalidad de las personas. Bien, aquí todos los factores de riesgo de corrección. No los voy a citar, los tenéis en esa publicación. Aquí los clasifica muy bien: físicos, psicológicos, sociales o culturales, factores sociales o poblaciones de riesgo. Es decir, la discapacidad genera soledad y aislamiento social. El que una persona tenga incontinencia de orina o incontinencia fecal, que no lo encontraréis porque no salen a la calle. Esa condición de enfermedad condiciona que tú no sales. El que tener en casa no tienes ascensor y te han operado de cadera, ¿cómo sales a la calle? En la convalecencia. Bueno, son todos esos. No quiero citar muchos más, pero hay uno que me gusta por el impacto que está muy de moda, ¿no? Es de la movilidad. La movilidad se refiere, dice, no, vamos a echar los coches a la calle, de las ciudades, sacar los coches. Digo, bueno, pero es que entonces no me hables de sacar los coches, háblame de la movilidad. Me lo digo, la movilidad es cómo vas a la playa, cómo vas al centro de salud o cómo vas al cine. Bueno, pues hoy día está orientado a las ciudades de esta manera, en que el coche sirve para ir a Reynosa a ver a tu prima, y si no, pues tienes que ir en tren a hacer un transbordo, no sé qué. Bueno, ¿no? Por lo tanto, la movilidad hay que verla en las ciudades como un elemento que, si no lo tratas bien, condiciona aislamiento social. Hay un proyecto que me comentaron de: vamos a coger esta ciudad, esta calle, que es transversal de Santander, y la vamos a peatonalizar. ¿Qué pasa? Todos los coches de ahí desaparecen. El barrio se queda así, pero es que los coches de esos, hombre, puede ser que contaminan, etcétera. Bien, pero tienes que ver que esos coches están siendo el instrumento para la sociabilidad de esas personas. Por lo tanto, los políticos tienen que ver que es la movilidad la que, si resuelves ese problema, te sobrarán los coches, pero no empiezas por el final. ¿Qué más ejemplos? Bueno, los podéis ver, pero que fallezcan personas de tu familia, pues es un elemento que lo podéis encontrar. Bueno, y se os ocurren intuitivamente más, ¿no? Y este es un cuadro muy importante. Esto es la sociedad del corazón de Estados Unidos. Estados Unidos es un país que tiene muchos desequilibrios sociales, mucha desigualdad, pero en investigación son pioneros. O sea que estas dos fuentes de información, que es el Colegio de Cardiólogos o la Academia, son determinantes para ver la base científica de lo que estamos hablando, ¿no? Y este es, como dice, a la izquierda, ¿veis? Va de izquierda a derecha. El otro que teníamos va vertical, de arriba a abajo. Este va de izquierda a derecha. Como el aislamiento social y la soledad generan, a través de mediadores, que es lo que hemos dicho, mediadores conductuales, psicológicos y fisiológicos, condicionan más coronarias, coronariopatías, más morbilidad, más depresión, más suicidio, más fallo cardíaco, más ictus, demencia. Es la realidad, ¿no? Bien, entonces, consecuencias. Las consecuencias de las dos condiciones, bueno, hay toleradas, ¿no? No me quiero extender en ello porque lo veis, lo que hemos dicho, y aquí las describen, ¿no? Hipertensión, etc. Porque si no tienes futuro, no te tomas la medicación, la adherencia a la medicación. ¿Para qué me voy a tomar la medicación si no tengo futuro, ¿no? Esa pérdida de motivación. En la psicológica, síndromes depresivos, problemas de sueño. Bueno, fijaros todas estas citas bibliográficas, Todas estas citas son citas bibliográficas de consecuencias de la soledad que están en esta publicación que veis ahí, el DOI.
Lo mismo, esta es la Fundación La Caixa hace un trabajo extraordinario. Y este señor que se llama Javier Yanguas es un director del proyecto de Madriores y ha hecho esta clasificación también de las consecuencias, ¿no? Y esta es la Universidad de Cantabria, el equipo del profesor Cantarero, que ha medido a través de la SAR, de la encuesta SAR de Europa, de Alemania. Hay una encuesta que mide el aislamiento social, que es el número de contactos que tienes. Entonces, las dos poblaciones, un fenómeno empírico, ha demostrado en esta publicación que es citada por otros medios científicos, dice que ha determinado que esa población que está en aislamiento social tiene más enfermedades crónicas, más consumo, más visitas al médico, más ingresos hospitalarios, los ingresos más largos, más morbilidad, más mortalidad. Y hay unos costes sociales que es a través de se han hecho un estudio, que es un estudio sobre los costes de la soledad. La Universidad de Vigo y de Coruña han hecho este informe que ha financiado la ONCE y en el cual la Asociación contra la Soledad ha impulsado, junto con otras, ¿no? Pero estamos orgullosos de haber impulsado claro, hacer 4.000 encuestas cuesta muchísimo dinero, por lo tanto la Fundación ONCE se ha prestado a financiar esta. Y lo que ha visto es que son 14.000 millones lo que han evaluado, costes sociales, directos, indirectos, etcétera, ¿no? O sea que esto tiene un coste económico, eso es importante. Y esto la tenéis también a vuestra disposición. Si alguien necesita, a través de la Dirección General facilitamos esta documentación. ¿Y en el mundo qué pasa? Pues quien fueron pioneros fueron en 2018, el Reino Unido, en el que ya hubo un ministerio que incorporó la soledad no deseada, igual que aquí la Dirección General, la soledad no deseada, siendo primera ministra Theresa May. En Estados Unidos de América también se investiga. En Francia, Mona Lisa, no es Mona Lisa, es un acrónimo, claro, pero le han gustado poner este nombre. En Japón, sobre todo preocupados, pues Japón tiene peculiaridades muy importantes en este tema, pero este objetivo de este ministro contra la soledad intentaba determinar o intentar atenuar el incremento de suicidio femenino durante el COVID. En España, en Cantabria, la Dirección General, y resaltar el programa Viernes, que es desde esta consejería que va adelante y que es un programa con va a aportar mucho conocimiento y mucha experiencia. Bien, por lo tanto, es un problema de salud pública que tiene como tal problema, voy rápido, terminando, que tiene costes y sobre todo que tiene factores de riesgo evitables, lo que veíamos antes, factores de riesgo, determinantes sociales que son donde tenemos que actuar. Bueno, intervenciones. Y esta es la pregunta retórica, ¿no? Digo, oiga, ¿usted qué quiere, gastarse el dinero en pastillas o en vivir feliz? O sea, cuídese, porque esto está en el entorno del envejecimiento activo también, ¿eh? Entonces, ¿quieres gastártelo en pastillas, en cuidados de larga duración, en que esto incremente? O si consigues meter la soledad como un factor de riesgo más, como el tabaco, etcétera. Estamos contra el tabaco para que la gente no fume porque eso genera cáncer, genera problemas de salud, ¿no? Te está complicando la vida, ¿no? Y entonces lo que tenemos que hacer es diseñar intervenciones contra los determinantes sociales. Y volvemos a la tríada. Las intervenciones tienen que ir dirigidas a uno de estos aspectos. Teniendo esta diferenciación, voy al aislamiento, a la sensación de soledad o a la falta de apoyo social. Es decir, sobre las causas, sobre las consecuencias. Sobre las consecuencias no te cae otra. Si tienes una persona que tiene un problema de salud derivado de, pues lo tienes que atender, eso no hay problema. Por lo tanto, volvemos otra vez a esta foto para ver que tenemos que actuar arriba, que sanidad actúa abajo y nosotros arriba. Y estos son los factores de riesgo y protección que hemos visto antes, sobre los que podemos actuar. Podemos coger cada uno de estos y decir, bueno, pues actuamos aquí o allí, secuencialmente. Ahora tienes que empezar, no puede ser, esto es un bocadillo que no te cabe en la boca, ¿no? Tienes que ir fragmentándolo y secuenciando cosas a hacer en el futuro. Y las intervenciones, pues eso, la carencia de apoyo social es muy propia de esta consejería. Todo el tema del ICAS, las residencias, el apoyo social en casa para que puedas estar en casa hasta el último momento. Sobre las causas, sobre las consecuencias,
hay muchas clasificaciones sobre factores exógenos, endógenos, etcétera. Y esto es lo que hace el ayuntamiento. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Santander tiene centros cívicos. ¿Por qué? Porque son elementos que te permiten la conexión social. Pero si no sales de casa, tienes que ir al centro cívico, no te van a llevar, ¿no? Nos van a hablar de la personalidad, como tú eres la dueña, el responsable de tus actos. Hay un centro social en el que hay cursos de tai chi o de yoga o de informática. Bueno, pues tú tienes que ir ahí. Deberían estar a tope, ¿no? Pero depende de ti el ir, el acudir o no. Pero son oportunidades que te brinda el ayuntamiento. Y luego el apoyo social. Hay catering, hay teleasistencia, lo sabéis vosotros. Apoyo domiciliario. Para cuidados de larga duración es el concepto que se utiliza, pero bueno, todo lo de dependencia. Y promover la autonomía de las personas, que es la personalidad, ¿no? Y esto es el Instituto Santa Lucía, que es una compañía de seguros, ¿no? Ha financiado como diversas líneas, ¿no? Sensibilizar la población. Yo le pediría dentro de poco habrá un mensaje de la presidenta diciendo, oiga, vamos a ocuparnos de esto, pero usted tiene que poner de su parte, porque el gobierno no puede hacer esto solo. En residencias es muy importante. Cuando acudes a una residencia te has desconectado de tu barrio, de tu familia, es porque no puedes estar en casa. Por lo tanto, las acciones en residencias para promover que las personas ahí estén activas mentalmente, etcétera, son muy importantes, ¿no? El papel del sistema sanitario están en las consecuencias. ¿Por qué no? Porque te cae, ¿no? El paciente solitario, por ejemplo, ya hace años, el paciente se queda en el hospital, tiene un problema, tienes que darte de alta y no puedes porque ¿dónde vas? En la convalecencia. Luego lo veremos, ¿no? Pero la asistencia sanitaria son las consecuencias. Pero este sí que puede hacer, colaborar con vosotros en detección, porque las oficinas de farmacia ya hay convenios con ellas, en Santander, por ejemplo, con las 90 farmacias. ¿Por qué? Porque las personas, sobre todo las personas mayores, acuden a la farmacia, son un elemento detector de soledad o de problema relacionado con la soledad. En las urgencias, cuando la persona acude a urgencias, y sobre todo la enfermería de atención primaria, que en las visitas a domicilio identifica y puede, por lo tanto, trasladar a los trabajadores sociales que hay un problema de prescripción social, ¿no? O sea que es una oportunidad para identificar a personas aisladas. Y el papel del sistema sanitario, estáis en frontera y que tiene con pasarelas entre las dos instituciones, ¿no? Y es la convalecencia. Convalecencia, que es una dependencia transitoria, no siempre, a veces son secuelas permanentes, pero que hay que tener cómo se traslada de uno de esos mundos al otro, ¿no? Y estas son las leyes, que no me voy a extender, pero las leyes que conocéis, que determinan lo que es la asistencia sanitaria y lo que es la dependencia, ¿no? En la ley de dependencia, de promoción, etcétera, todo, pero que por resumen sea dependencia, es la continuidad, pero no se refiere a la asistencia sanitaria, ¿eh? La convalecencia está en la Ley de Cohesión y Calidad. Ahí es donde aparece en estos artículos, el artículo 14, os recuerdo. No os recuerdo nada más porque os lo sabéis, ¿no? Ahí está donde está la convalecencia como una de las atribuciones, de las responsabilidades de sanidad o salud. Bien, ¿esto qué quiere decir? Esto es un ejemplo del Hospital de Guadarrama que presentaron en un congreso donde estuve. En el Hospital de Guadarrama, a la entrada del paciente, la enfermería detecta si este paciente cómo está en su casa, es un paciente solitario o no. Con lo cual, prevén qué es lo que va a pasar cuando se vaya a casa de alta. Y con quién tienen que conectar, si es transitorio, si no, ellos ponen recursos o si tienen que hablar con servicios sociales, ¿no? Y entonces hace la detección y en ese momento se hace una aproximación de qué en condiciones va a ser dado de alta al paciente, ¿no? No esperar al último día cuando resulta que no se puede ir. Bien, el paciente solitario, lo que decíamos antes, está en la cama, está consumiendo una cama de alto coste y bueno, y si va a casa, esto pues pues esto es un hecho que se ha podido ver, ¿no? Que son las mujeres las que tienen el mayor papel cuidador en las familias, ¿no? Y el tema de los cuidadores informales es muy importante, ¿no? En especial las hijas en relación con los padres y las madres, que produce un aislamiento, ¿no? Porque
esos cuidados que se prestan generan que esa persona se aísla. Por lo tanto, el papel del cuidador es muy importante. Y el paciente solitario, que es lo que queremos trasladar a la sociedad desde la asociación. ¿Cómo atendemos al paciente solitario? Y el papel de la personalidad, que es lo que vamos a ver ahora, no me detengo, pero ya hemos acabado, vamos a las ideas clave y le paso la palabra al doctor Díez Manrique. Ideas clave, la tríada, recordar la tríada, recordad el eje vertical. Vosotros actuáis arriba, la sociedad actúa arriba, la sanidad actúa abajo. Las conexiones sociales, los círculos sociales, haceros vuestro mapa de quiénes son vuestras conexiones y qué intensidad de afecto, de compromiso, hazte esa reflexión. Cómo se comunican la salida y la dependencia. Y esta no hemos hablado de ella, pero es el resumen. Es decir, ¿qué es la soledad? A la izquierda, la soledad y el aislamiento social es un factor de riesgo equivalente a fumar 15 cigarrillos diarios, al tabaco, al sobrepeso, al no hacer ejercicio, todos estos factores de riesgo que condicionan la aparición de enfermedades evitables. Enfermedades evitables, pues si tienes una mutación, nadie te libra de ella. Pero hay enfermedades que te las ganas a pulso. Por lo tanto, de izquierda a derecha, factores de riesgo condicionan un envejecimiento, que es el envejecimiento activo o pasivo o deplorable, y, por lo tanto, dos escenarios de la Silver Economy, que no hemos hablado de ello, pero que es la economía de las personas mayores, que es que puedes estar sana o enfermo y gastarte todo el dinero, o tuyo, o de tus impuestos, o de lo que sea, me da igual, en cuidados de larga duración. Tú puedes prevenir, al menos a la sociedad, en la izquierda, todo, el tabaquismo, la hipertensión, la obesidad, cómo controlas todo eso. Y nada más, muchísimas gracias. Voy a estar mucho menos documentado que el doctor Villoria. Lo que os ponga en la pantalla no es para vosotros, es porque si no me pierdo, porque termino hablando de la luna. Y yo estoy convencido de que efectivamente la soledad es algo muy negativo y que si somos alguien es porque hemos tenido un apoyo. Había una persona, Carnage, un gran empresario americano, que en el epitafio puso: aquí yace un hombre que supo rodearse de personas mejores que él. Entonces, en tanto en cuanto seamos capaces de rodearnos de personas, y si son mejores que nosotros, mucho mejor, seremos alguien, y si no, no seremos nadie. Entonces, bueno, eso de los epitafios, ya sabéis el de Groucho Marx, ¿no? Dice: perdonen que no me levante, ¿no? O, hombre, hay uno interesantísimo en el cementerio de Castro, en la Ballena se llama eso, ¿no? Es un cementerio que merece la pena verse, porque hay unos monumentos magníficos, unos panteones extraordinarios, y en la calle que baja, mirando al mar, hay una sepultura a la derecha del camino y hay un escudo blanco-verde que dice: del Betis hasta muerto. Entonces, eso de los epitafios hay que mirárselo con mucha seriedad porque son cosas dignas y serias. Vamos a ver, yo quisiera, antes de entrar en harina, que en cualquier momento se me interrumpa. Me voy a perder de todas formas, me interrumpan o no, pues bueno, mucho mejor que me interrumpan. Y seguimos hablando luego, después que me interrumpan. Y bien, dicho esto y puestas las condiciones, ¿dónde hay que dar aquí? Ahí, bueno. Vamos a ver, yo voy a hablar sobre todo de la soledad del envejecimiento. No es que no existan soledades, que se ha dicho en la juventud, la soledad puede existir en cualquier momento en la infancia. Hay niños que se sienten solos. La soledad, sobre todo, es un sentimiento.
¿eh? Aparte de la realidad física que puedas tener, es la vivencia. La soledad es una vivencia. Entonces, se produce o se vive sobre todo en la vejez. ¿Por qué? Hombre, porque producen pérdidas de tipo físico, la gente se te va, se producen pérdidas de tipo económico, pierdes capacidades, y entonces es el momento ideal para que la soledad aflore en ti. Bien, pero ¿qué pasa? Que el envejecimiento y la muerte los vivimos como cosas ajenas. Ninguno de vosotros, casi ni yo, pienso en la vejez, o sea que vamos, ¿dónde vais a estar vosotros? Entonces, la vejez, el envejecimiento parece que es de otros, y la muerte, enfrentarte con tu muerte es algo muy difícil y muy poquitas personas son capaces de hacerlo. Entonces, uno dice, yo soy el que soy, pero ese soy va cambiando, y de eso no somos conscientes, del cambio que se va produciendo no somos conscientes. Hay algunos momentos en la vida en que ese cambio se vive de una manera más evidente por parte de los que están fuera y por parte de ti mismo, que es en la adolescencia, que se pone uno tonto del todo, que, vamos, cuando hablo así, hablo superficialmente, y ustedes me perdonan. La edad adulta, cuando uno empieza sus responsabilidades reales ya de vida, y la vejez, son 3 momentos en que uno hace crisis, digámoslo así. Bien, este vivir y este envejecer viene determinado por nuestra personalidad. La personalidad es un ente, los psicólogos son seres listos, y a estas cosas las llaman constructos. ¿Qué es un constructo? Un constructo es algo que se conoce por las consecuencias que produce y que se pueden medir, pero que realmente no tenemos capacidad de definirlo. Entonces, per se. Vamos, esto se da en psicología, se da en sociología, pero se da en la física. La física cuántica, que yo no sé si es física o no, porque es algo muy resbalado. Vamos, yo no tengo ni idea de física cuántica, he leído algún divulgador, pero los físicos, antes de descubrirse las partículas esas que descubren con los grandes aceleradores y tal, dice que algunas ya estaban definidas, estaban en la mente del físico porque era necesario que existieran. Bueno, pues alguna de estas cosas existen porque es necesario que existan, aunque no seamos capaces de definirlas. La personalidad está determinada por los genes, que es la herencia que recibimos de nuestros antepasados, y los memes. Los memes es un término que se debe a Dawkins, que lo has citado antes, y que él lo define como meme en relación con lo que son los genes, y que serían partículas de cultura que vamos recibiendo del medio y que nos van formando como personas. Entonces los genes, los memes y la epigenética, que es la expresión de esos genes y de esos memes, determinan lo que somos y determinan nuestra personalidad, que no es una entidad real, vuelvo a repetir. Aquí. ¿Ahí? Sí. Bien. ¿Qué podíamos entender que es la personalidad? Pues es una entidad dependiente de vivencias internas difíciles de medir, que provoca conductas que se mantienen de forma consistente en distintas situaciones vitales, es decir, yo reacciono con mi personalidad
en las distintas situaciones de mi vida y que son singulares en parte, distintas de las de otras personas. Eso sería un poco la... ¿Dónde aquí? Bien. Claro, se ha intentado medir esta personalidad y hay medidas desde Hipócrates, que decía sanguíneo, melancólico, Kresmer, listosómico, en virtud de la... Realmente todos medimos la personalidad de la gente que tenemos alrededor. Tú te encuentras con alguien y dices, me cae mal. Y dices, pues el pobre hombre no ha dicho ni pío, te cae mal, y se acabó. ¿Por qué? Porque te recuerda a tu tía Catalina, que la pobre murió hace muchos años y te llevaban mal con ella. Entonces todos intentamos ponernos en los zapatos del otro, y medir la personalidad. Bien. De todas formas, es tan apetitoso para psicólogos y demás gente que se han creado multitud de tablas y de esquemas para intentar medir la personalidad. Hay todas las teorías del rasgo, pasamos, hay las teorías... Sí, pasamos. Seguimos pasando. Sí. Las que han predominado son las medidas de rasgo. Cualquier sitio que hayáis ido a pedir un trabajo con tal, os han hecho unos test y el 16PF se lo han hecho a todo el mundo, y intentan medir un poco cómo vamos a ser. Se equivocan casi siempre. Seguimos. Bien, ha habido miles de formas, el Rorschach, que es ese de las laminitas, Jung, lo de las asociaciones libres, te dicen una palabra y tú tienes que decir otra, en virtud de que te trabes, se ha utilizado por la policía. Si te trabas en los sitios concretos de la sangre o del tal, pues bien, seguimos. Estos son cosas, esa es la figura del pajarito esa que está ahí, esa es de Rocha, y estos dibujos de estas caras de abajo son un test muy interesante que es el Sondy, que es Sondy era un psiquiatra suizo y esos son enfermos mentales. Entonces el test consiste en 64 láminas, me parece que son, que se ponen en 10 días y en virtud de las gentes que tú eliges predice cómo te vas a suicidar si es que te suicidas. No se suicida todo el mundo, pero vamos, que vas a elegir como medio de suicidio. Predice qué pareja elegirías, predice una serie de cosas, se equivoca casi siempre, pero bueno, pero lo predice. Bien, y es otro que tiene los muñecucos esos verdes y rojos y amarillos que hay ahí. Eso lo pongo porque es un test, el test de simbolización subjetiva, que fue de mi maestro, el doctor Aldama Trusuelo. Entonces, hombre, las cosas que tenemos en casa, pues vamos a idearlas también un poco. Bien, dicho esto, que intenta medir la personalidad, ¿cómo andamos? Muy bien, muy bien. Bien, seguimos. Pasamos. Bien, dicho esto, todos nosotros tenemos unas parcelas de expresión de nuestra personalidad. Eso es la ventana Johari. Johari no era un japonés, es el acrónimo, se dice, ¿no?, de los apellidos de las personas que idearon el esquema. Y dice, el esquema ese dice que tenemos una parcela de nosotros que es evidente, es clara para nosotros y para la gente que está afuera. Una parte que es ciega, que es desconocida para mí, pero la conocen los otros. Tú dices, yo soy una persona justa, y dices, oh, justo, bueno, alrededor digo, justo, menudo pájaro. Bien, hay otra parte que es oculta, que es conocida por uno, pero que no se la cuentas a los otros. Y hay una parte que es desconocida. Tenemos parcelas de nosotros que no sabemos y parcelas de nosotros que no conocen los demás. Con este esquema, que es un esquema muy complejo, tenemos que lidiar y nos vamos moviendo en el mundo. Adelante. Bien,
Seguimos. Bien, esto es cuando Don Quijote salió por primera vez a la venta, a la calle, y fue a la venta. Al salir ya armado caballero, se encontró con unos trajinantes que iban a tierras de León o algo así, y como siempre pues se metió en jaleos. Les hizo jurar que Dulcinea, el Toboso, era la persona más bella que existía en el mundo, y ellos le dijeron, pero ¿cómo vamos a jurar esas cosas si no sabemos quién es Dulcinea? Enséñanos una foto. Dice, no hace falta que os enseñe foto, tenéis que jurarlo. Entonces un mozo de mulas dijo, te vas a enterar de lo cual un peine. Y al pobre hombre le pegaron una paliza terrible, y Sancho le montó en el burro y le dijo, le decían que no, hombre, que no, tú no eres el marqués de Mantua, ni Dulcinea, tú eres Alonso Quijano y tal. Y Don Quijote dijo, yo sé quién soy, ¿eh? Entonces cada uno de nosotros decimos, yo sé quién soy, que a veces sí y a veces no. Seguimos. Bien. Cuando se llega a la vejez, lo que sí es cierto es que tenemos unas pérdidas afectivas. Se nos marcha la gente de alrededor. Cuando digo la gente alrededor, digo familias, digo compañeros de trabajo, digo, se te va, la gente se te va, los amigos. Bien, tienes unas pérdidas profesionales. Eras alguien y dejas de ser alguien, vamos. Yo voy por Valdecilla y ya no me conoce nadie. Vamos, no es que entonces me conociera mucha gente, pero sí, me saludaban afablemente, y ahora pues no me conocen. No es que no me saluden, es que no me conocen. Tienes unas pérdidas de tipo social, ya no te llaman para nada. Tienes pérdidas físicas, por mucho que vayas al gimnasio, pues estás hecho una piltrafa, vamos, quieras que no. Y tienes pérdidas económicas. La seguridad social te sigue pagando, pero vamos, no, cuando estabas en activo tenías otra cosa. Y esto es lo más importante, cuando uno llega a la vejez, tiene una pérdida grandísima de elasticidad. Uno se vuelve rígido. Y cuando digo que uno se vuelve rígido, no me refiero solo a la rigidez física, que también, sino a la rigidez afectiva y moral. Bien. Dicho esto, seguimos. Esto es un esquema modificado en parte por mí, pero algunas cosas robadas, que dice que el yo, la persona que soy, está formada de dos partes. Una, la parte que procede de lo social, que es mi carácter, y otra, la parte que procede de lo biológico, que es mi temperamento. Y esto, que soy yo, tiene unas vías de expresión, entonces las gentes nos expresamos. Y casi todos nosotros tenemos por lo menos esas vías de expresión que pongo ahí, que es un área corporal. Es decir, cada uno de nosotros tenemos una conciencia de nuestro cuerpo. Presumimos de él, nos sentimos avergonzados por la estatura o la musculatura que tenemos, tenemos una vivencia en nuestro cuerpo. Tenemos un área de expresión erótica. Cuando digo erótica me refiero al erotismo real de búsqueda de pareja, y me refiero también al erotismo de tipo afectivo de la convivencia con personas de otro sexo. Tenemos un área del humor. Somos simpáticos, somos antipáticos, somos cenizos. Tenemos un área intelectual. Somos capaces de expresarnos aceptablemente, somos capaces de adquirir una cultura, o somos unos negaos en el sentido. Tenemos un área afectiva.
¿Somos cariñosos o somos unos cenizos? Tenemos un área actitudinal, que es lo permisivo que soy en cuanto a las cosas, o lo rígido que soy en cuanto a las cosas. Entonces la gente somos o rígidos o somos permisivos, y tenemos un área de la espiritualidad. Luego hablaremos de ello. La espiritualidad no tiene mucho que ver con la religiosidad, pero todo el mundo tenemos unas vivencias de trascendencia, que luego hablaremos de ellas, mayores o menores, o no las tenemos, o somos negados en ese sentido. Seguimos. Entonces, estas áreas no somos equilibrados, no estamos en la línea media, y cada uno de nosotros, pues en el área corporal, o somos exhibicionistas o somos hipocondriacos. Cuando digo exhibicionistas me refiero a exhibicionistas en el sentido físico del término, no exhibicionistas del señor de la gabardina, que también, pero vamos, entonces, o hipocondriacos, me refiero sobre todo a estas gentes que van por ahí haciendo ejercicios extraños, que se mueren muchos por el camino. Eso que el ejercicio es bueno, cascan como mosquitos. Sí. Entonces, ¿somos exhibicionistas o somos hipocondriacos? Estamos mirando a ver si la orina tiene el color apropiado, o si hemos hecho caca 3 veces a la semana o 2, ese tipo de cosas. Frente al erotismo, somos inhibidos, gente que no nos comemos una rosca porque no nos atrevemos a decir ahí te quedas, o somos gente sádica, agresivos en la relación. No, cuando digo sádico no me refiero a que tengas que tener un sadismo en el sentido punitivo del término. El humor, somos expansivos, maníacos, o somos depresivos, tristes. En la intelectualidad somos desinhibidos, hablamos como yo ahora, donde nos echen, o no decimos ni pío por si acaso. En el sentido afectivo, la gente somos cariñosos, afectivos, o somos hoscos, unos muergos, aquí te espero. En el sentido actitudinal, somos gente puritana, que queremos que las cosas sean correctas y siempre vayan por su sitio, o somos gentes un poco sociopáticos, que dice, bueno, pues hombre, porque te saltes alguna norma tampoco pasa nada, ¿no? Entonces, bueno. Y en el sentido de la trascendencia, somos gente espiritual, o somos gente materialista. Bien, con estas cartas nos movemos en la vida. Seguimos, no sé por dónde ando. Bien, para funcionar un poco adecuadamente conviene en el área corporal estar aproximadamente en el término medio, ni ser muy preocupón, ni ser tampoco un desarrapado nada. En el sentido erótico, un poquito a la baja. ¿Por qué? Porque, hombre, cuando llegas a la vejez se te van los muebles, entonces si estás un poco a la baja, pues siempre quedas un poco mejor que si decía Márquez, ¿no? García Márquez tenía un libro que es Memorias de mis putas tristes, y dice, más o menos decía, que era un encanto llegar a la vejez, varón yo, y oír de tus jóvenes amigas o acompañantes provocaciones y piropos, sabiendo que ya no tienes capacidad de respuesta. Entonces, en lo erótico conviene estar un poquito bajito. En el humor conviene ser, hombre, un poco
expansivo y un poco risueño. Si eres un cenizo, pues ¿quién coño te va a querer? Perdón por el coño. En lo intelectual tampoco conviene pasarse, pero bueno, dar tus opiniones. En lo afectivo, procurar ser una persona cariñosa. Si no eres cariñoso, no se acerca a ti nadie. Y en lo actitudinal, conviene, hombre, ser un poco transgresor, porque si eres rígido, y sobre todo los viejos nos volvemos muy rígidos, y sobre todo somos rígidos con los que tenemos alrededor, decimos, tienes que hacer, coño. Pues hombre, la gente escapa de nosotros. Y en la trascendencia, vamos a ver, la trascendencia, la religiosidad es las creencias de tipo espiritual, y yo ahí no me meto porque no tengo alzacuellos. Bueno, ahora hay gente con alzacuellos que hay que echarles de comer aparte, pero bueno, quiero decir, yo no tengo autoridad para hablar de esos temas. Pero la espiritualidad sí. La espiritualidad es un elemento que aparece en el hombre. Yo digo que la espiritualidad deriva de la pata de venado. Me explico. Nuestros ancestros primitivos estaban a ver quién cazaba el venado y a ver quién se lo comía. Y no había clima social. El que se moría era siempre el enemigo, porque era el que te podía comer la pata de venado. El día que alguien, teniendo hambre y teniendo familia, fue capaz de cederle su pata de venado, parte de la pata de venado, al que estaba al lado, se crea la generosidad. Y en virtud de la generosidad, empiezas a ver al otro como otro. Ya no eres tú, es el otro. Cuando empiezas a ver el otro como ser social, semejante a ti, empiezas a meterte en los zapatos del otro. Y cuando el otro se te muere alguien cercano. Y el hombre empieza a pensar que, claro, se le van marchando la gente de alrededor, y todos tenemos un código de barras con la fecha en que cascamos, y entonces empieza a pensar que tiene que haber algo más que la pata de venado. Y ese es el origen de la espiritualidad. Cuando esa vivencia de colaboración y de ayuda se le ponen ritos. Está perfecto, sigue, sigue. ¿Qué? Sigue. ¿Lo dices tú? Sí. Se le empiezan a poner credos, ritos y tal. Eso es la religiosidad. A veces van unidos, pero a veces no. Hay religiosos que son muy religiosos, pero muy poco espirituales, y hay religiosos que son muy espirituales, pero muy poco religiosos. El otro día yo hablaba de una persona entrañable que muchos de vosotros conoceríais, que era Alberto Pico. Alberto Pico era un ser extremadamente espiritual, pero de religioso tenía lo que yo aproximadamente. Entonces, se puede ser espiritual sin ser religioso. Seguimos. Yo creo que ya se va acabando. Bien. Algunas sugerencias. Los consejos, como dicen, como a los feos no los sigue nadie, ¿no? Pues las sugerencias tampoco, pero bueno. Es importante, al llegar a la vejez, aceptar el declinar físico. A la gente, claro, dices, oye, yo hace poco me han renovado el carnet de conducir, pero algún día me lo van a quitar, claro. Yo voy y dice, ¿qué tal vas? Digo, hombre, todavía mis hijas me dejan llevar a los nietos en el coche, ya, entonces estás bastante bien. Que es un dato importante, no mucho más que andar con los cacharrillos aquellos. Bien, pero
te lo quitarán. Entonces tenemos que ir perdiendo cosas. Y si no aceptas que tienes que ir perdiendo cosas, pues hombre, es un calvario. Segundo, tienes que intentar mejorar el sentido del humor. A medida que nos volvemos gruñones. ¿Por qué? Porque como tenemos limitaciones y nos tienen que hacer las cosas, siempre creemos que las cosas no están tan bien hechas como cuando las hacíamos nosotros. Entonces es importante, vamos, a vosotros queda todavía mucho tiempo para llegar a la vejez, pero bueno, irse preparando, intentar mejorar el sentido del humor, desarrollar capacidades. Todos nosotros tenemos miles de capacidades que no utilizamos y que desconocemos. Luego os voy a poner unas transparencias. Ser permisivo, huir de las rigideces, ser cariñoso, plantearse la trascendencia en el sentido que decía antes, es decir, no estamos solos, los que están ahí al lado son parte de nuestra vida, y aceptar la ausencia de personas inmateriales. Esto es importante. Cuando se te marcha la gente a la que quieres, tendemos a hacer capillas. El hombre este del que os he hablado antes, Alberto Pico, decía que él creía en la comunión de los santos, pero que la comunión de los santos era unidireccional, que solo los que se mueren están todos con Dios, porque Dios es misericordioso y coño, no va a andar metiendo a la gente en el purgatorio y tal, no, todos al cielo. Eso él lo decía, yo lo creo, vamos. Entonces, ¿a dónde iba? No sé dónde iba. A aceptar las ausencias. Y él decía que por los muertos no hay que rezar, porque como están en el cielo, ¿qué carajos hace rezando por ellos? Entonces que hay que recordarlos, nada más. Y decía que es muy malo hacer capillas de difuntos, que lo importante es que sigan estando con nosotros, entonces que tú sigues viviendo, te diviertes, disfrutas de la vida, recuerdas a los que se fueron y disfrutas con ellos o como ellos disfrutarían si estuvieran contigo. Entonces, en vez de una pena, hay que tener un espíritu abierto con los que se han ido, no hacer capillas. Bien, terminé. Sí, mira, esto que veis ahí es pirograbado. Esto es de un hermano mío, joven, de mi edad aproximadamente, un año menos. Este hombre ni dibujaba, ni pintaba, ni Dios que lo fundó. Y en este momento está en una residencia. Y hace pues 10 años o así, le dio por empezar a hacer pirograbado y ha hecho ya 2 o 3 exposiciones en Salamanca. Y la verdad es que hace cosas muy interesantes, ¿eh? Os lo pongo para que veáis que todo el mundo tenemos capacidad para hacer cosas en edades ya altas. Mi hermano ha empezado a los 70 y tantos años, ha empezado a hacer estas cosas, ¿eh? Y con esto nada más. Os he aburrido soberanamente, pero bueno, lo siento. Venga. Bueno, pues muchísimas gracias. Otro punto, ¿no? Más una parte más técnica, más aburrida, que es la que me ha tocado, pero bueno, así nos contrapesamos y además le dejo a él para que tengáis el recuerdo de lo que ha comentado, de lo que hay que hacer. Bien, pues muchísimas gracias, Paco, muchísimas gracias a todos vosotros y ahora, si os parece, nos quedamos los que estáis aquí, los que nos están viendo en el streaming, que hagan esa reflexión de lo que hemos hablado, qué creen que deberían hacer, hablando de la tríada, con esos objetivos, de esas componentes de la soledad y luego desde el punto de vista de lo que son las condiciones sociales o de la personalidad y qué depende de uno y qué depende de la sociedad.
Y nada más. Pues muchísimas gracias.